Vamos a dar comienzo a la clase número 7 de TICS, que corresponde a la unidad 2 de Tecnologías de la Información y Comunicación, correspondiente a editores de diapositivas, popularmente conocido como PowerPoint o PPT. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta unidad? Vamos a ver cómo elaborar presentaciones incorporando aspectos de diseño, edición de objetos, animaciones y recursos multimedia. ¿Qué quiere decir todo esto? Vamos a ver cómo insertar una foto, ajustarla, poner texto, alinearlo, poner un video, un hipervínculo, todas esas cosas que nosotros configuramos en un PowerPoint, cómo poder hacerlo. Entonces, esta unidad no corresponde a que ustedes me van a hacer una presentación para disertarme en clases. Más bien vamos a evaluar cómo usted configura su archivo. Si es capaz de poner bien una animación, una transición, que queden bien los fondos de la diapositiva, que queden las alineaciones de texto como corresponde. Eso es lo que vamos a revisar. Entonces, lo primero, PowerPoint nos permite crear presentaciones en las cuales utilizamos diferentes elementos, de los cuales algunos aplican a todas las aplicaciones de Microsoft Office. Nosotros vamos a ver elementos, como por ejemplo de la pestaña inicio, el grupo fuente, tenemos toda la configuración de las letras, el tamaño, el grosor, el color, si va a estar en negrita o en cursiva. Y también tenemos el grupo párrafo, donde podemos configurar sus alineaciones. Al menos estas dos, lo que es el grupo fuente y el grupo párrafo, aplican para las tres aplicaciones principales, Word, Excel y PowerPoint. Entonces nosotros lo vamos a ver acá y la idea es poder aprenderlo porque lo vamos a aplicar siempre. Denme un segundito, por favor, que hay un poco de bulla acá. Ahora sí, que estaba justo pasando una ambulancia por afuera de la casa, tenía un escándalo. Ya, entonces, para no pegarnos tanto en la parte, digamos, de comentarios, vamos a hacer una nueva presentación. Clic derecho, nuevo, presentación de Microsoft PowerPoint. Esta es la manera de crear el archivo. Vamos a crearlo de esta manera porque así nos aseguramos de que el archivo queda creado en el disco duro. No va a quedar en la memoria RAM, lo vamos a tener disponible desde un principio. PPT, administración de la obra. Vamos a abrirla. Listo. Y esto es lo que se debería ver en una presentación de PowerPoint. Ahora, para los que no tienen PowerPoint, recuerden que tenemos desde el Gmail, error temporal, un segundo. Bueno, desde el botón de aplicaciones, con mi correo, con mi sesión iniciada, yo me voy a Drive. Botón nuevo. Un segundo, ahí está. Presentaciones de Google. Y de esa manera también puedo crear la presentación a pesar de no tener el Office. Las configuraciones, los parámetros, los botones van a cambiar un poquito de lugar, pero son exactamente iguales. ¿Ya? Lo que vamos a ver, ambas aplicaciones lo contienen. Entonces, haga clic para agregar la primera diapositiva y nos dice haga clic para agregar título. Vamos a poner acá, vamos a hablar de algún tema, por ejemplo, administración y contabilidad. Vamos a dejarlo en sueldo. Pago o pagos de parámetros de sueldo, pago de sueldo en Chile. Ahí ponemos el título y el nombre del presentador, Nicolás Farías. En Chile. Ahí está, ya. Esa es mi primera diapositiva, ¿cierto? La que tiene el título
y el nombre del o los presentadores. Desde el botón, la pestaña inicio, el grupo diapositivas, yo tengo un botón que dice nueva diapositiva. El botón en blanco, con la hojita en blanco, me agrega automáticamente diapositivas predefinidas. Si yo necesito otro tipo de diapositiva, yo tengo que dar clic donde aparece el texto o las palabras, nueva diapositiva, y se me despliega una lista. Y tengo temas de Office o diseños de diapositiva. Tengo título y objetos, cuando quiero agregar solo el título, y agregar varios, digamos un título pequeño, y agregar elementos como imágenes o texto. Encabezado de sección es este que tenemos acá, cuando yo quiero poner solamente el título y algún texto adicional. Dos objetos tiene un título y dos campos para poder hacer algún listado o comparar elementos. Pero si lo que nosotros queremos comparar, tenemos que utilizar la de diseño de comparación, porque esta trae los espacios de subtítulo para poder identificar cada elemento. Solo el título trae solamente el campo de título, donde yo puedo agregar también imágenes, por ejemplo, porque no va a haber ningún cuadro de texto. Y en blanco, para cuando yo necesito una diapositiva que venga sin nada y configurarle mis cosas de manera muy particular. Entonces, ¿qué voy a agregar yo ahora en este minuto? Voy a seleccionar acá, voy a poner título y objetos, se agrega esa, voy a agregar comparación, y voy a agregar otra diapositiva de solo el título. No, voy a agregar título y objetos de nuevo, y una de solo el título. Ahí sí. Entonces, tengo la primera, que viene por defecto, título y objetos, tabla de comparación, título y objetos, solo el título. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá en la segunda diapositiva? Pago, el tema va a ser el pago de sueldo en Chile, o sueldos en Chile, como ustedes quieran. Vamos a poner acá qué es el sueldo. La definición de sueldo. Vamos a ver en internet, sueldo. Ya, ¿recuerdan cuando nosotros estuvimos viendo en las clases la diferencia entre buscar en páginas que fueran .gov o .com.cl? ¿Recuerdan esa diferencia o no? ¿En la que estaban primero las que más dinero aportaban? Sí. Ya, eso era, claro, Sí. eso era respecto de cuando hacíamos la subasta, pero yo me refiero a el tipo de información que una página puede entregarme. ¿Será lo mismo, por ejemplo, lo que yo voy a sacar de la página de previred.com a lo que voy a sacar de la página de dirección del trabajo.gov.cl? Es más completa la segunda. El .com es Más comercial, directo. creo. Ya, recuerden que tiene que ver con lo que yo necesito. Si es algo más específico, por ejemplo, del gobierno, de cómo lo va a tratar, me convienen las páginas .gov. Si voy a sacar algo que tiene que, por ejemplo, BCN, vamos a entrar acá, de la Biblioteca del Congreso Nacional, esto es algo mucho más histórico, por decirlo de alguna manera. La página me va a dar las directrices de lo que yo estoy necesitando para mi información. Por ejemplo, sueldo Lo más mínimo, actualizado. Claro. ¿Qué es el sueldo base? ¿Qué es el salario mínimo? ¿Qué se entiende por derecho a la semana corrida? Bla, 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 bla. ¿Se entiende? Entonces, vamos a sacarlo de esta billing.net que pareciera tener más información, aparentemente. El sueldo. Como he dicho, es la remuneración mensual que recibe una persona por desarrollar el trabajo. Podemos diferenciar entre sueldo neto y sueldo bruto. Y sueldo base. Ya, nos vamos a copiar todo esto, clic derecho, copiar. Y lo voy a pegar directamente en el PowerPoint. Listo. Ahí está. Entonces, en la segunda diapositiva, la que dice agregar el título, perdón, que era de tabla de comparación, vamos a poner tipos de sueldo. Respecto a la primera diapositiva, ¿qué tipos de sueldo podríamos comparar? El sueldo neto y el bruto. Perfecto, me parece.
sueldo neto y sueldo bruto. Ya, entonces aquí les pregunto a ustedes, características que conozcan del sueldo neto. Si quieren la googlean, no es necesario que se la sepan de Está memoria. sin IVA. Está sin IVA, me dice por acá. Ya, ¿qué más? Sueldo neto. Sí. Googleo. Sueldo neto. El salario, el neto es líquido, ya. Nosotros lo que pasa es que acá en Chile lo conocemos como líquido. No, El líquido, sí, sueldo líquido. yo no soy contador ni financista ni nada de eso, así que ustedes me van ayudando con lo que conozco. Ya. Características de sueldo líquido. Está con los impuestos ya descontados, o sea, con los... Es lo que va directo al trabajador, profesor. Tiene los descuentos aplicados. De Descuentos las legales. imposiciones. De Las la salud y de la imposiciones. FP. Las imposiciones, profesor. Es lo que recibe el trabajador Descontadas sus imposiciones. descontada imposición. Y la salud igual. Posiciones. Los descuentos legales. ¿Qué es lo que pusimos arriba? Tiene los descuentos legales Sí. aplicados. Es lo que recibe el trabajador. Ahí sí. Descontadas las imposiciones y salud. Y salud. Y la salud. Ya. ¿Qué otra característica tendrá? Si es que se les ocurre alguna. Descuento de préstamo. Se le Descuento aplican descuentos de posibles préstamos o deudas. Sí. Ya. Y características del sueldo bruto. Es el total Sin descuento. del cual se van a calcular los descuentos. Es El el bruto total que sin recibe como pago sin descuento. Descuentos. Sobre este se calculan los descuentos legales. Legales. Ya, ¿qué más? Bueno, los impuestos, el impuesto único, cuando le descuentan, ¿estarían dentro de los descuentos legales? Se le aplican descuentos. Tiene un mínimo establecido. Sí, porque yo no puedo pagar menos del sueldo mínimo legal establecido. Ya, ahí tenemos 4 características de sueldo. ¿Se entiende la idea, cierto? De lo que estoy haciendo. En vez de yo crear diapositivas y empezar a ajustar los cuadritos, por ejemplo, no es lo mismo que yo dijera ya, sueldos, tengo el neto y empiezo a hacer espacio, a ver cómo queda, y por acá pongo el bruto. Cuando yo utilizo un diseño de diapositiva, como de comparación, vienen los cuadros, ya vienen diseñados, entonces simplemente escribo. Eso es lo que quiero que vean. Entonces, cuando usted tenga que hacer una diapositiva o una presentación, piense bien qué es lo que quiere lograr y aplique los diseños de diapositiva porque le pueden ahorrar bastante trabajo. Hasta acá, ¿cómo van? Bien, profe. Bien, profe. Ya, vale. Entonces acá vamos a agregar características del sueldo. Del sueldo. Ya, ¿qué características tiene el sueldo? Cualquiera de los tipos de sueldo, da lo mismo. Características en general. Se fija por contrato. Tiene un mínimo legal. Tiene un horario característico. Bueno, dentro del contrato está establecido la hora y todas esas cosas, ¿cierto? Se paga por mes. Las cláusulas que tiene. Pero es que estamos hablando del sueldo, no del contrato. Piensen en las características del sueldo. ¿Qué cosas tiene? Tiene la garantía, o sea, ¿cómo se llama? Gratificación, perdón. Tiene gratificaciones.
Sí, tarifa de movilización, Colación. colación, sí. Se puede pagar Los bonos. ¿Tiene bonos? colación, Sí. se puede pagar movilización, Pago de puede bonos. tener bonos. Ujú. Ya, esas son como las características más generales del sueldo, ¿cierto? Vamos a Sí. dejarlo ahí. Esas son características en general. Ya, y finalmente vamos a poner acá imágenes. Ya, imágenes. Ya, antes de agregar imágenes, quiero que vean lo que tenemos acá. Yo no sé si me están siguiendo ustedes o no, pero Sí, yo estaba tratando de hacerlo aparte, pero no me resulta. Prefiero seguirlo. vale, ya. Porque ¿qué es lo que pasa? Acá yo tengo configurado lo básico que es el texto. Antes de continuar agregando cosas, no, o sea, yo le puse texto para poder darle un contexto a la presentación. Pero una de las primeras cosas que usted tiene que hacer al comenzar su presentación es configurar el fondo de la diapositiva. ¿Por qué? Vamos a ir a la primera diapositiva y en alguna parte donde no haya nada, clic derecho, formato del fondo. O también puede ser pestaña diseño y al final aparece el botón formato del fondo. Ambos caminos nos llevan a lo mismo, el panel a la derecha de la configuración del formato del fondo. ¿Por qué configuramos esto primero? Porque dependiendo del color de la imagen que yo voy a establecer, yo voy a poder determinar qué color de letra voy a utilizar o qué imágenes puedo poner. Imagínense tener un fondo amarillo y ponerle encima letras rojas o verde claro. Se va a perder todo, se va a ver horrible. Entonces lo mejor es configurar el fondo y después empezar a aplicar textos e imágenes. En este caso yo apliqué el texto porque lo puedo ver para tener un contraste, pero en el caso de ustedes, lo mejor y lo primero que deberán hacer es configurar el fondo. Para configurar el fondo, yo tengo tres opciones principales: relleno sólido, relleno con degradado y relleno con imagen o textura. Relleno sólido me permite literalmente, como lo dice su nombre, poner un color sólido. Desde el botón color, yo puedo seleccionar algún color que va a ir como fondo de la diapositiva. ¿Ya? ¿Qué otra configuración adicional tiene? La transparencia. Con este deslizador yo puedo seleccionar qué tan transparente se va a ver el fondo o el color intenso, el color de relleno, perdón. ¿Ah? Podemos hacer que sea un poco más translúcido para que no sea tan intenso. La verdad es que esta opción no tiene más configuraciones. Es simplemente elegir un color y aplicar la transparencia. La segunda opción, que esta es un poquito más compleja, se llama relleno con degradado. Relleno con degradado, ¿qué es lo que hace? A mí me permite establecer puntos de degradé, que en una parte se vea más claro, en otra más oscuro, que tenga algún tipo de trazado o alguna dirección. Como recomendación, lo mejor es seleccionar un degradado preestablecido, o sea, de este botón que está acá, y seleccionar uno de estos degradados. Por ejemplo, yo voy a tomar este amarillo con oscuro, como con negro en los bordes. El tipo es de qué tipo va a ser el degradado. Si va a ser lineal, radial, rectangular, camino y sombra del título. Ahí ustedes pueden elegir el que más les guste. Muy bien. ¿Qué es lo que hacemos en este caso? Acá aparecen los puntos de degradado. Me parece que tiene problemas para conectarse a la compañera. Díganle a Jiggly, si alguien la tiene en el WhatsApp o algo, que se desconecte y se vuelva a conectar porque están pegadas las sesiones, díganle. Yo le aviso al tiro, pues. ¿Vale? Porque parece que... Sí, de hecho tiene otra más.
Entonces, ¿cómo íbamos? Ya seleccionamos un degradado preestablecido. Con los degradados preestablecidos yo tengo los puntos de degradado. Y aquí yo puedo seleccionar el punto y cambiarle el color. Por ejemplo, este amarillo que es más clarito, voy a hacer, marco el punto, voy al color y le cambio el color por cualquiera, el que a mí me guste. Por ejemplo, este naranja. El del medio va a seguir siendo amarillo y el amarillo más oscuro lo voy a cambiar, por ejemplo, a rojo. Mm, ¿Ya? Entonces, de esa manera, ustedes pueden configurar los degradados. Aquí yo les recomiendo métale mano nomás, ya practica, aquí no se va a echar a perder nada. Si usted quiere, por ejemplo, ponerle violeta o púrpura, este lo vamos a cambiar a rojo ahora, y este lo vamos a poner en verde. Usted invente lo que quiere, lo que quiera. Incluso podemos presionar estos botones que están acá y podemos agregar más puntos o darle un clic en la barra. Por ejemplo, voy a agregar uno acá. Le voy a agregar otro color y va a ser que sea de color celeste, como para la transición, digamos. Ahí ustedes pueden jugar con eso como quieran. wow, ¿No? wow. Y la tercera opción se llama relleno con imagen o textura. Yo personalmente prefiero llamarlo relleno con imagen, porque la opción texturas que está acá, la verdad es que las texturas que vienen son predefinidas, primero. Y segundo, yo no sé quién en su sano juicio utilizaría eso como fondo de diapositiva. No le veo ninguna utilidad práctica. Entonces, las texturas lamentablemente son demasiado limitadas e inservibles, sobre todo en una presentación formal. Entonces nos vamos a fijar solamente en las imágenes. Yo puedo hacerlo de dos maneras. O sea, en realidad tres, pero puedo insertarla desde el portapapeles, o sea, copiar, si tengo una imagen copiada, la pego. Desde el botón archivo para seleccionar con el buscador del explorador de archivos, buscar una imagen e insertarla. Y la tercera opción es el botón en línea. Cuando yo presiono el botón en línea, se me abre un pequeño navegador. ¿Y qué es lo que voy a hacer acá? Buscar como si estuviera en Google. Fondo de PowerPoint. Y acá me van a cargar varias imágenes. Y aquí yo puedo seleccionar la que más me guste. Ahora, fíjense en algo. Por ejemplo, esta imagen tiene el problema que un lado es más claro y el otro es más oscuro. Esos son los tipos de cosas que yo tengo que fijarme cuando voy a seleccionar una imagen como fondo. Cuando tiene demasiadas secciones oscuras, porque se me van a confundir las letras o tengo que utilizar texto con diferentes tipos de colores. Es un problema. Lo mejor es utilizar algo así, que sea, puede tener dos tonalidades, pero que sea claro. Nos vamos a quedar con eso. Seleccionamos la imagen y presionamos insertar. Y ahí tenemos nuestra imagen cargada desde internet en el PowerPoint. Ventajas. Primero lo busqué directamente desde el PowerPoint, o sea, no tengo que abrir el Google, abrir una pestaña, fondo de PowerPoint. ¿Ya? Que tengo que ir a las imágenes, copiarlo y pegarlo en el PowerPoint. Lo hice directo, directo del PowerPoint. Y lo otro más importante es que las imágenes en línea, cuando yo presiono en línea, fondo de PowerPoint, vean acá, estos resultados están etiquetados con licencias de Creative Commons. La licencia Creative Commons es una licencia gratuita. Entonces, ¿qué significa eso? Todas las imágenes que cargan acá yo las puedo utilizar de manera gratuita, libre y sin ningún problema. Nadie me puede cobrar o restringir utilizar estas imágenes. Entonces, si ustedes tienen que hacer un trabajo formal, entiéndase, para el instituto, para un trabajo, ustedes pueden utilizar perfectamente estas imágenes y nadie les va a poder criticar nada. ¿Ya? Entonces, recomendación, utilizar las imágenes en línea en vez de abrir el Google para buscar imágenes, porque de esa manera se aseguran de tener una imagen sin ningún tipo de problema legal o de pago.
Entonces, tenemos relleno sólido, relleno con degradado y relleno con imagen y textura. Hasta acá, ¿cómo vamos? Bien, profe. Bien, Bien, profe. profe. ¿Algo que repetir? ¿Algo que no haya quedado Bien, claro? profe. Ya, vale. Déjenme aplicar el fondo de nuevo. Insertar. Ya. Ahora, cuando yo aplico un fondo, en vez de tener que estar seleccionando diapositivas y hacer el mismo cambio de seleccionar imagen, lo mejor es que yo selecciono una diapositiva, perdón, y cuando ya le apliqué el fondo, acá abajo me aparece el botón aplicar a todo. Cuando yo lo presiono, todas las diapositivas quedan con el mismo fondo. Incluso las diapositivas nuevas. Entonces, ahora que ya tenemos este fondo de diapositiva, que sabemos que no tiene problema con los colores oscuros, podemos trabajar sin ningún problema las imágenes. Vamos a continuar configurando los textos ahora. Vamos a pasar a la pestaña inicio, grupo fuente y grupo párrafo. Como les dije en su minuto, esto aplica para las tres aplicaciones, Word, Excel y PowerPoint. Lo primero, marco diapositiva, marco la caja de texto, o le doy un clic, selecciono el texto, y en el grupo fuente tengo la configuración de la fuente. La fuente es la forma o el tipo de letra. Algunos tipos de letras son diferentes, más grandes o más pequeños, ¿ya? Pero, ojo, fíjense que cuando yo voy cambiando el tipo de fuente, no cambia el tamaño, se mantiene en 60, a pesar de que cambian los tamaños. Así que, ojo con eso, yo puedo elegir un tipo de letra que es más grande o más pequeño sin cambiar el tamaño. Para este caso voy a utilizar el famoso Adobe Every. Y para el nombre, también Adobe Every. Voy a hacer algo acá también. Voy a marcar este texto, Adobe Every, y voy a marcar este texto. Necesito que pongan atención un poco acá y vean este texto. Necesito que lo vean, y no que lo lean, pero sí que le miren las características, la forma. Y vean la diferencia entre el Calibri, que es el que está puesto, el Calibri respecto del Adobe Every. Ahí está en Adobe Every. Véanlo, analícenlo. Y el Calibri. Adobe Every. Calibri. ¿Qué diferencia le encuentran? Cambia el diseño de la letra. ¿Ya? Y el tamaño. Cambia el tamaño también. ¿Ya? Es Como algo, que abarca más. hay algo muy Se ve. sutil que cambia. Sí. El Calibri es más fácil de entender, se notan mejor las letras. ¿Usted encuentra más fácil el Calibri? Sí, Sí, es que el otro tiene un poquito más de diseño, tiene la otra letra y hace que se junten más las letras. Ya, ¿Se es ha que dado por ahí va. cuenta? Sí. exacto, se ve muy junta. Lo que le pasa a usted es algo muy, muy inusual, pero pasa. En realidad es al revés. O sea, el común de los casos al revés. Es más fácil leer tipos como el Adobe Every, porque este tipo de letra que termina, fíjense cómo termina la S, en puntita, cómo termina la L, tiene dos puntitas abajo. A diferencia del Calibri, que no tiene esas puntitas. ¿Se fijan cómo que no las tiene? Las Enorme. letras que Más informal. Claro, más que informal, ese tipo de letra que termina Más simple. en punta se conoce como letra serifada. Las letras serifadas son las que se utilizan en los libros o en los diarios, porque generan una línea. Fíjense abajo, si ustedes lo ven, si ustedes miran abajo de la línea de texto, lo van a encontrar más cuadradito, más recto. Como que se juntan más. La letra serifada genera una línea vertical imaginaria que facilita la lectura. ¿Ya? Entonces, cuando yo voy a hacer una presentación que tiene mucho texto, lo mejor es utilizar un tipo de letra serifada, porque eso le va a facilitar la lectura a la persona que yo le estoy presentando.
¿Ya? Ahora, ¿qué es una letra serifada? Puede ser cualquiera. Puede ser el Adobe Brew, puede ser, por ejemplo, Bernard, Birch, Bodoni MT. No es que sea un solo tipo de letra específica, son varias. ¿Ya? Usted puede utilizar la que más le guste. Lo importante es que tenga esa terminación en punta. Profe, ¿para usted encuentra que es más fácil eso, más claro? La verdad es que para mí es un poquito como que muy juntas, me provoca claro, hacer que por los lentes también mío. puede ser, si yo no lo digo que no. Si como le digo, El Times. la única facilidad que te genera en la lectura es porque, como te digo, abajo te genera una línea vertical, una línea imaginaria que es más fácil para seguir la línea de lectura, nada más. Quizás si tú usas lentes y las letras están muy juntas, muy apiñadas, te marea un poco. Quizás lo que necesitas es que las letras estén más espaciadas. Es la edad. ¿Ya? Sí, Es que profe. son problemas generales de la vista. Sí. ¿Ya? La edad, pues. Puede ser, sí. ¿Ya? Pero tiene que ver con eso, no es que sea más, no es que sea más, Se más me bonito, más fácil, es simplemente por el hecho de esa línea imaginaria que te genera abajo, nada más. No, ustedes pueden utilizar la que ustedes quieran, no hay una restricción. Es como una recomendación. Profe, Dígame. profe, y eso cuando, por ejemplo, en este tipo de letras, al separarla a lo mejor la cosa funciona diferente un poquito cuando uno le da la separación entre una línea y la otra. Exactamente, cuando uno le pone... Eso siempre me cuesta seleccionar. No, pero Veamos, es la separación. Es como el salto, el paso de una línea. es que son cosas muy diferentes. Uno es este botón que está acá, el espaciado entre caracteres. Ya. Ah, ya, sí. Porque esto es el espaciado entre caracteres. Fíjese cómo se juntan. Muy estrecho, Sí. normal, separado. Hay más espacio. Y lo otro, que es lo que me está preguntando usted, se conoce como interlineado, que está en el grupo. Eso. El Sí. interlineado a mí me permite ponerle ese espacio. Ahí se ve mejor. Claro. Ahí está más claro. Pero fíjese, por ejemplo, en la Ocupa palabra, más espacio. en la palabra remuneración. Fíjese que abajo se ve recta. Se ve uniforme. Sí. Ese es el efecto que te genera la letra serifada, que uno ve como una línea, como que estuviera subrayado sin estar subrayado. Sí, profesor. ¿Ya? Es solamente para eso. Ya. Vamos a continuar. Eso respecto a los tipos de fuente. Y lo otro es el tamaño de la fuente, que en el fondo seleccionamos el texto y podemos aplicar desde el tamaño 8 hasta el 96. Ahora, esto es respecto de la lista que tenemos ahí. Yo perfectamente puedo ponerle el tamaño a mano. O sea, este 26 puede pasar a ser un 251. Y miren cómo queda. Bueno, ahí se autoajustó a 68. Yo le puedo poner el valor a mano, así que tengan cuidado con los tamaños de letra. Patricio quiere entrar. ¿Entró Patricio, profesor? Sí, entré. El profe se cayó, no se ve. Hola, profe. Ahora sí, Ahí estaba está. silenciado. Ya. La negrita, como les decía, lo único que hace es que el texto esté más grueso, ¿no? Las palabras, la letra. ¿Se fijan? No es que la ponga en color negro. Yo puedo tener un texto de color amarillo, por ejemplo, verde, y si le aplico negrita, es más gruesa, nada más. ¿Ya? Así que ojo con eso.
Ya, entonces tenemos negrita, cursiva, que lo que hace es inclinar un poco las letras, y subrayado para subrayar. Esta es la configuración negrita y subrayado que generalmente se aplica a los títulos. Selecciono el título, negrita y subrayado. Selecciono título, negrita y subrayado. Ahora, denme un segundo. Ya, vamos a hacer varias configuraciones un poco más rápidas ahora. Por ejemplo, yo tengo que configurar todo esto. Imagínense tener que marcar todo esto y ponerle el Adobe Brew que estamos configurando y tener que hacerlo campo por campo. ¿Ya? Es estresante. ¿De qué manera podemos hacerlo más rápido? Le damos un clic a la diapositiva, le damos un clic dentro de la diapositiva, donde no haya nada, y presionamos la combinación de teclas Control más E para seleccionar todos los elementos. Y de esa manera yo voy al tipo de fuente y lo cambio. Y me cambia automáticamente los tipos de fuente de todos los cuadros de texto. Entonces, de nuevo, con marco diapositiva, un clic adentro, combinación de tecla Control E, y selecciono el tipo de fuente que voy a utilizar, Adobe Brew. Cuidado cuando hagan esto para los tamaños de letra, porque los va a configurar todos por igual. ¿Ya? Esto, recomendación solamente para el tipo de fuente, cuando quieren dejar uniforme el texto, pero no para no para los tamaños de letra. Vamos a hacer lo mismo acá. Control E, Adobe Brew. Y acá, vamos a marcar esto, igual Control E, Adobe Brew. Listo. Vamos a seguir continuando con los títulos. Este título está a la derecha, a la izquierda, perdón. En el grupo párrafo, yo tengo las configuraciones de alineaciones a la izquierda, centro, derecha y justificar. A la izquierda lo que hace es, dentro de la caja de texto, poner el título lo más a la izquierda posible. Al centro va a ubicar el texto al centro de la caja de texto. A la derecha, lo más a la derecha posible dentro de la caja de texto. En el caso de los títulos, la verdad es que ustedes pueden configurarlo donde ustedes quieran. La mayoría lo prefiere al centro. Ahora, para el caso de cajas de texto, que tienen harto texto como lo que estamos viendo acá, fíjense bien, la alineación a la izquierda que viene por defecto, hace que el texto esté ordenadito, derechito, en el lado izquierdo y desordenado al lado derecho. La alineación de texto central genera un eje central y lo desordena en ambos lados. La alineación de texto a la derecha ordena el texto al lado derecho y lo desordena al lado izquierdo. Y la alineación de texto justificar lo que hace es rellenar con las líneas de texto la caja de texto en el máximo posible. O sea, pongo la letra lo más a la izquierda y lo más a la derecha posible. Y lo deja cuadradito, lo deja ordenado. Entonces, cuando ustedes hagan presentaciones y también documentos, marquen los textos y le ponen justificar. De esa manera se aseguran que se vea más ordenado. Y los títulos los vamos a centrar. Marco el título, centrar. Marco el título, centrar. Marco título, centrar. Lo mismo vamos a hacer acá. Marco el título. Primero voy a seleccionar todo para poner negrita y subrayado. Y lo voy a centrar. Y esto que está acá, simplemente le voy a poner justificar. Y el último que es, selecciono, negrita, subrayado, centrar. Ahora, lo que nos decía la compañera, cuando el texto está muy junto, yo lo puedo seleccionar y desde el grupo párrafo tengo la opción de interlineado. Yo aplico un interlineado para que el texto esté más separado. Ojo, que en el PowerPoint los textos se autoajustan al tamaño máximo para rellenar la caja de texto. Acá tiene un interlineado, pero me achicó los tamaños de texto.
¿Ah? Me achicó la letra para que el interlineado tuviera el suficiente espacio para caer en la diapositiva. Vamos a subir un poquito. Ahí sí. Ya. Ya, hasta acá. ¿Cómo van? Profesor, Como Dígame. avión, como avión. profesor, disculpe, lo que pasa es que se me cayó el internet justo cuando usted hizo el cambio de los colores para la otra diapositiva. ¿Cómo lo hizo? Para poner el fondo. Sí, Ya. Espérate. En alguna parte, clic derecho, formato del fondo, o ¿Ya? puede ser en la pestaña diseño, y al fondo aparece el formato del fondo. ya. Y eso se aplica para todas las hojitas estas. No, esto, o sea, lo que tú vas a configurar aquí, tú lo aplicas a una sola diapositiva. Por ejemplo, si yo pongo relleno sólido, le voy a poner ¿Ya? solamente el color amarillo a esta diapositiva. Para yo aplicárselo a todas, acá abajo me aparece el botón aplicar a todo. Ah, perfecto. Entonces Ya. yo primero, por ejemplo, le configuré este fondo a esta diapositiva, lo aplico y después presiono aplicar a todo para que queden todas iguales. Ya, gracias. Ese es el paso importante, que cuando encuentren su fondo de diapositiva, presionen el botón aplicar a todo. Profe, le hago una consulta. Claro. Dentro de mi aplicación no me aparece ese que usted hace como el comparativo. No sale solamente uno que dice añadir título y después viene el texto nomás, los dos cuadros de texto. Pero no sale el comparativo. ¿Será que no puede estar en una aplicación? No debiera. ¿En qué versión de Office tiene usted? Ah, no sé. Ya después lo reviso, profe, no sé. Mira, para revisarlo puedes ir al botón Archivo, Cuenta, y ahí te dice la versión del Office. Ya. Si es que tiene esa opción. De ahí deberás decirte 2010, 2013, Office 365. El 365. Lo que pasa es que el Office 365 es una de las versiones más caballas, por decirlo de alguna manera, porque por cada opción adicional que tú quieras tienes que pagar. Ok, ya. Ya, profe. Así que ahí Será. no hay mucho que hacer. El Office 365 no está dentro de los mejores Office que se han lanzado al mercado. Pero Sí, solo no, es por que eso. este ya antiguo este computador. Gracias, profe. De nada. Pero de todas maneras tú puedes ajustarlo. Por ejemplo, si generas la diapositiva, la de dos objetos, achica el cuadrito, tomas el título, o puede incluso este mismo, se copia, se pega, le doy clic derecho, copiar, clic derecho, pegar, y ahí puedo ir pegando, copiando y pegando los cuadros de texto, los puedo ir achicando para hacer los títulos. Tomo eso. Esto. Bueno, ahí usted tiene que ir jugando con esto. Pero es una manera de poder saltarse esto. Sí, se lo agradezco, profe. Vale, sí. Denme un segundito, por favor.
Ya, ahora sí, perdón. Ya, son las 7:30. Ya, nos vamos a tomar 10 minutitos de break para volver y pasar la lista para los últimos 40 minutos de clase, ¿ya? Así que vayan, no, aprovechen de fumarse un cigarrito, tomar agüita y continuamos. Ok, Ok, profe. Gracias. ¿Para qué no entender eso? ¿Sí? ¿Ella te invitó? ¿Lo ves qué? Y como la cámara no te salió, Pues la que nena está durmiendo con la camisa. ya por la mañana, ya por la sala, ya y todo veraniego ahí, pues. Los de piña. Peladito, o sea, si todos ponemos, me voy a poner eso. Vale, esa ya la tengo con tableta.
Entonces, igual hay que pegarle una cosilla. ¿Te lo cosa? Pero con hilo negro. ¿Por dentro de cosa? Nada, no me parece que el hilo verde. Esta me vaya de cuando yo me compré la... Si me echaron a mí, que me echaron. A lo mejor de la hueá de la pera me echaron los cuellos con el Julián porque la hija Julián era romana. No hacían novio, le decía, porque antes teníamos Julián no. Pero yo casi no. De ahí mismo conocí a ese loco que le digo yo que me invitaban a contarme el pelo grande que fue.